Comparación entre el proceso de transcripción de procariotas y eucariotas. El sitio de transcripción. La transcripción procariota se produce en el citoplasma, mientras que la transcripción eucariótica ocurre dentro del núcleo. En cuanto a la asociación de traducción en procariotas, la transcripción y traducción son acopladas, mientras que en eucariotas la transcripción y la traducción acopladas no son posibles. En cuanto a la polimerasa de ARN, en procariotas una sola ARN polimerasa sintetiza todos los tipos de ARN, mientras que en la transcripción eucariótica 3 tipos de ARN polimerasa sintetizan, en las cuales están ARN ribosomal, mensajero y traductor. En cuanto a la iniciación, la transcripción procariota generalmente no se requieren proteínas. El promotor es una secuencia consenso de 6 nucleótidos llamada caja -10 o caja pre-bow, seguida de otra secuencia consenso llamada caja -35. La ARN polimerasa se une directamente al promotor y comienza la síntesis de ARN. Y en la transcripción eucariótica, la iniciación requiere proteínas llamadas factor de transcripción. El promotor es una secuencia consenso de 6 nucleótidos llamada caja TATA, ubicada unos 25 pares de bases aguas arriba del sitio de iniciación de la transcripción. Los factores de transcripción se unen al promotor y reclutan a la ARN polimerasa 2. La unidad transcripcional en procariotas, esta es el policistrónico. Un solo ARN mensajero puede codificar varias proteínas, mientras que los genes están agrupados en operones que se regulan por un solo promotor. Y en eucarióticas, el monocistrónico, un solo ARN mensajero codifica una sola proteína y los genes están separados por regiones no codificantes y tienen sus propios promotores. En cuanto a la moderación en la transcripción procariota, no se requiere ninguna modificación post-transcripcional y el ARN mensajero es funcional inmediatamente después de la transcripción. En cuanto a la funcionamiento del operón arabinosa, se trata de un operón inducible, reprimible, ambas u otro. El operón arabinosa ARA de Escherichia coli es un sistema más complejo que el descrito por la lactosa. La arabinosa, una pentosa, puede ser usada como sustrato metabólico a través de la vía de las pentosas fosfato. Las enzimas necesarias para su metabolización son arabinosa isomerasa, ribonosa quinasa y ribonosa 5-fosfato epimerasa, que están codificadas por los genes estructurales ARA-A, ARA-B y ARA-D. El operón ARA consta de 3 estructuras principales: región promotora, sitio donde se une el ARN polimerasa y se inicia la transcripción. Genes estructurales. Incluye genes como ARA-A, ARA-B y ARA-D que codifican enzimas necesarias para descomponer y metabolizar la arabinosa. Y el gen regulador ARA-C, el cual codifica un regulador que controla la transcripción de los genes estructurales del operón ARA. El operón ARA incluye, además de los 3 genes estructurales, una región reguladora que a su vez tiene 2 operones, ARA-O1 y ARA-O2, un sitio de unión para la proteína reguladora ARA-C, denominado ARA1, que es el inductor. Un promotor adyacente al ARA1 y a la proximidad del promotor se encuentra en un sitio de unión para la CAP y AMP. La proteína ARA-C está codificada por un gen ARA-C próximo que se transcribe desde su propio promotor en dirección opuesta a los genes estructurales. El papel de la proteína es complejo, ya que es capaz de regular su propia síntesis uniéndose al ARA-O1, y cuando su concentración supera las 40 copias por célula, reprime su síntesis respecto a los genes estructurales. Actúa también como un regulador positivo y negativo uniéndose al ARA-O2 y al ARA-1, al ARA-I, lo cual permite una acción distinta dependiendo de las siguientes condiciones metabólicas, que serían: la primera, si la glucosa es abundante y la arabinosa es escasa, la proteína reguladora del ARA-C se une a 2 puntos, a ARA-O2 y al ARA-1, formándose un lazo de ADN que no permite la transcripción de los genes estructurales.
Si la glucosa es escasa y la arabinosa es abundante, el complejo CAP y AMPC es abundante y se une a un sitio del ADN adyacente a ARA-I. La arabinosa funciona como un activador. Al unirse a la proteína ARA-C, altera su conformación, y al unirse esta, el ARA1 combina una CBA y AMP y aumenta la transcripción. El funcionamiento del operón arabinosa está sujeto a la presencia de arabinosa. En ausencia, la proteína represora producida por el gen ARAC-C se une al operón en el ADN. Esto detiene la transcripción en los genes estructurales del operón, lo que resulta en la inhibición de la síntesis de enzimas necesarias para el metabolismo de la arabinosa. En este estado, se considera un operón reprimido. En presencia de arabinosa, la arabinosa actúa como inductor. Cuando la arabinosa está presente, se une a la proteína represora ARAC-C, modificando su estructura tridimensional. Esto cambia la función de ARAC, convirtiéndola en un activador de la transcripción. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy vengo a presentarles la estructura del gen procariota y del gen eucariota de la actividad. Nos piden que expliquemos la estructura, la posición y la función de la secuencia o molécula involucrada en esta actividad. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Cogimos la secuencia, la pasamos por un par de programas para encontrar el promotor. ¿Cómo encontramos el promotor? El promotor es una secuencia corta que se encuentra antes del UTR. ¿Y qué característica tiene este? Pues este promotor tiene una caja TATA. Así nos fue fácil encontrarla, porque si no, pues sin esta caja TATA se nos complicaría un poco las cosas. Bueno, después de esto tenemos el 5UTR, el cual se identifica porque tiene en su composición, tiene un codón de inicio, que en este caso es ATG. Nuestra secuencia es de 1064 pares de bases y para en un codón stop o un codón de parada, el cual es un TAA, y identificamos el 3'UTR. Como otro punto que les voy a comentar, el punto 5. Nos entregan una secuencia la cual corresponde a un RNA mensajero del gen que codifica la proteína fosfolamban. Este péptido modula la concentración de calcio en las células del músculo cardíaco y es importante para su contractibilidad. Bueno, pues nos dan el gen, el cual está aquí. Es un gen de poco más de 450 pares de bases, que va desde 5' a 3', y con este gen nos piden 3 SIPTEN o 3 preguntas, las cuales les voy a responder. Bueno, nos dicen que señale la hebra sentido y la hebra sin sentido de la cadena. Bueno, la cadena la identificamos por el que tiene un codón de inicio y un codón de parada. El codón de inicio es un ATG y un codón de parada es un OS. Bueno, y también la hebra sentido es porque va desde 5' hasta 3'. Y se las tengo señaladas ahí en el recuadro. Comienza con una metionina y termina con un OS. Nos piden por segundo que transcribamos el gen, teniendo en cuenta el sentido de la transcripción. El sentido de la transcripción va de 5' a 3', comienza por un codón de inicio, que en este caso es el ATG, y termina en un codón de parada, que es un TAA, un codón stop o un OS. Bueno, pues al traducirla nos da que encontramos en los tripletes aminoácidos como serina, leucina, alanina, aspirina, leucina, triptófano, histidina, arginina, aspirina, alanina, serina, leucina, listeína, cisteína, triptófano, leucina, isoleucina, cisteína, serina, leucina, prolina, histeína, leucina, listeína, isoleucina, cisteína, histidina, prolina, metionina, glicina, triptófano, glicina, listeína, glicina, triptófano, y por último llegamos al codón stop o el codón de parada, el cual les había mencionado. Y por último nos piden que traduzcamos el gen. ¿Cómo hacemos esto? Pues cogemos la hebra sentido y a esta hembra le cambiamos las timinas por uracilos. Entonces, como un breve ejemplo, pues ya no nos quedaría un codón de inicio ATG, sino nos quedaría un codón de inicio auge,
Ya no nos quedaría un codón de para TAA, sino un codón de para UAA y así con toda la cadena de sentido. Bueno, muchas gracias. El ARN mensajero actúa como un intermediario entre el ADN y la síntesis de proteínas, ya que contiene el código para la secuencia de aminoácidos de una proteína. El ARN ribosomal participa en la traducción del ARN mensajero en proteínas, facilitando el desplazaje de los aminoácidos y la formación de los enlaces peptídicos. El ARN de transferencia reconoce el codón de ARN mensajero y se une a él. El ARN nuclear pequeño forma complejos con proteínas llamados ribonucleoproteínas nucleares pequeñas que intervienen en el empalme, eliminando los intrones y uniendo los exones. El ARN largo no codificante tiene la función reguladora como la modificación epigénica y la organización de cromatínica y el control de transcripción. El ARN nuclear pequeño se asocia con proteínas para formar ribonucleoproteínas nucleares pequeñas que modifican químicamente el ARN ribosomal y el ARN interferente pequeño. Buenos días compañeros. En el siguiente video vengo a presentarles el punto 5 del taller. Bueno, el cual nos dice que nos dan una secuencia que corresponde a un gen RNA mensajero que codifica la proteína fosfolamban. Este péptido modula la concentración de calcio en las células del músculo cardíaco y es importante para su contractibilidad. Bueno, aquí les presento el gen que nos dan. Es un gen que tiene más o menos poco más de 450 bases, que va desde 5' hasta 3', como se observa en la imagen. Bueno, el primer punto la primera pregunta de este punto nos dice que señale la hebra sentido y la hebra sin sentido. Bueno, pues ahí como observan en la imagen está señalada la hebra sentido. ¿Por qué es esta la hebra sentido? Porque de 5' a 3' tenemos un codón de inicio que en este caso es un ATG y tenemos un codón de parada que es un TAA. Si fuera ARN, pues sería codón de inicio un AUG y codón de parada un UA. Que si verificamos el código genético, estos son codones de inicio y codones de parada. Segundo punto nos dice que transcriba el gen teniendo en cuenta el sentido de la transcripción. Pues ya en el programa GenRunner, pues siguiendo una serie de pasos que nos mostraron en el taller, pues uno puede transcribir el gen y encontrar los aminoácidos correspondientes. Como en este caso, pues encontramos el codón de inicio que es una metionina, el codón de parada OSH, en el programa aparece como OSH. Y ya podemos encontrar como los aminoácidos comunes como serina, leucina, alanina, aspirina, isoleucina, serina, prolina, lisina, entre otros. O sea, básicamente dependiendo de los codones y el código genético, pues nos van a aparecer los aminoácidos correspondientes a cada triplete. Y por último nos piden que traduzcamos el gen. Bueno, pues en este paso cogemos la hebra sentido y la pasamos de ADN a ARN. ¿Cómo hacemos esto? Pues en este caso cambiamos las timinas por uracilos, ya no nos queda un codón de inicio ATG como estaba anteriormente, sino ya nos queda un codón de inicio AUG como les había comentado, y un codón de parada ya no nos queda TAA sino UAA. Y ya eso es traducir el gen. Bueno, gracias.